Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que es el día 2 del mes de Lul del año 5766, 26 de agosto del año 2006. Nos corresponde una lectura semanal que se titula Shoftim, Jueces, de este libro de Deuteronomio, curiosamente coincidiendo en este día con el cumpleaños de mi primogénito Hiram Obed, Baruch Hashem. Y además preguntándole al Eterno y estando expectantes de la razón por la cual el día de hoy estamos aquí. Curiosamente, ni el Roé ni 3 varones más iban a estar. Igualmente, su servidor, mi esposa, no íbamos a estar este día. Pero todavía estoy expectante de la razón por la cual el Eterno nos permitió estar a todos los que no íbamos a estar el día de hoy aquí. Baruch Hashem. En este día, quisiera compartirles una conferencia que se titula El juicio manipulado del Mesías. El juicio manipulado del Mesías. Semana a semana, cuando me toca preparar el estudio, trato de estar alerta para encontrar el mensaje que el Eterno creo que quiere darme para bendecirles, con el objetivo de transmitirles y sabiendo que este estudio llega a más de 80 países. Sin embargo, en la medida que comienzo yo a estudiar, pudiera yo clasificar los estudios que el Eterno me permite compartirles en 2 modalidades dependiendo la estructura que van adoptando. Esto es, hay algunos estudios que en la medida que voy estudiando, por sí solos van adoptando una estructura lógica que me resulta sencillo compartirles. Y el segundo tipo de estudios son aquellos a los cuales, no importando el tiempo que me tome, la estructura es un tanto difícil establecerla, y por lo tanto, en la medida que yo se los comparto, igualmente es difícil transmitirlo. Y este estudio de esta semana justamente corresponde al segundo tipo, aquellos que me resulta difícil poder estructurarlos para poder transmitírselos. Y dentro de este segundo tipo, de estos estudios que resultan difícil establecer la estructura, los podría dividir en 2. Aquellos que no obstante que cuando empiezo yo a estudiar, sé el objetivo que estoy persiguiendo, y los segundos, que son aquellos que son difíciles de estructurar, y que además no tengo claro el objetivo que estoy persiguiendo mientras estoy estudiando. Y el día de hoy, este es del segundo. Así es que en esta semana voy a compartirles las reglamentaciones relacionadas con unos personajes que la Escritura le denomina testigos. Testigos. Y es mi deseo llevarlos, basándose en esta figura legal, a comprobar la incorrecta forma en que se llevó a cabo el juicio del Mesías, Yeshua, que a la postre, ustedes saben, lo llevaría a la muerte, y que, curiosamente, basándome en esta figura de testigos, en esta semana voy a compartir entonces este tema que se titula El juicio manipulado del Mesías. En esta lectura que hemos llevado a cabo en este Shabbat, hemos leído la porción de Devarim, capítulo 19, verso 15. Y por cuanto son muchas porciones que yo les voy a compartir, el día de hoy no me voy a detener a que ustedes las busquen. Les voy a suplicar, por favor, que tomen nota. E igualmente para los que me están viendo en video, para aquellos que me están escuchando, les voy a suplicar que tomen nota y que se sirvan a escuchar solamente las citas a partir de la lectura que yo les daré, por cuanto son muchas. Esta semana entonces hemos leído una porción de Devarim, Deuteronomio 19:15, en donde dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Eterno y delante de los sacerdotes, los Kohanim, y de los Shoftim, de los jueces, que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarán el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente,
mano por mano, pie por pie. Esta porción que hemos leído, no cabe duda que es inobjetablemente justa. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura está estableciendo lo que viene a ser la base de la justicia. ¿Qué quiere decir? Yo te presto 100 pesos, tú me devuelves 100 pesos. Alguien le causa un daño a una persona y esa persona tiene que resarcir el daño que ha causado. Eso es lo más justo de los justos. De ahí que en esta semana yo estaba conversando con una persona y me llamó la atención que cuando se me acerca y estábamos compartiendo precisamente en la Hatuná, un varón amado por algunos de ustedes que no asiste a esta sinagoga y que al acercarse conmigo me decía: Rabí, tengo algunas preguntas que hacerle, y me empezó a hacer sus preguntas. Detrás de ellas hubo una, la cual yo aproveché para decirle: mucha gente piensa que el Eterno, el creador de todo, es un Elohim injusto. ¿Por qué? Porque se desesperan por cuanto la maldad sigue prevaleciendo en nuestros días. Pero se olvidan o ignoran y no conocen que llegará el tiempo en el cual el Eterno pondrá un hasta aquí, y entonces la justicia del Eterno prevalecerá. Y yo le decía: ¿te acuerdas de un personaje muy famoso en el estado de Morelos, de mala fama, denominado el Mochaorejas? ¿Cuánto tiempo la justicia lo estuvo persiguiendo? Fueron años. Y la gente en Morelos y concretamente en Cuernavaca vivía angustiado porque sus familiares pudieran ser víctimas de este secuestrador. Y recordarán ustedes que a pesar de que la justicia lo persiguió durante meses y la gente pudiera haber dicho: no hay justicia en México, pasó algún tiempo, la justicia lo apresó y entonces un juicio vino sobre su persona. Y hoy en día está preso y es semejante a como el Eterno a cada uno de nosotros y a la misma humanidad tiene. Mientras que no llegue el día de justicia para cada uno de nosotros, podríamos tal vez estar pensando que el Eterno no es justo y no cumple con su papel. Sin embargo, ya bien sea en materia individual cada quien, cuando tengamos nuestro encuentro con el Eterno, que será al mismo tiempo, pero para efectos de nuestra cronología de vida será diferente, o bien para la humanidad, cuando llegue el gran juicio del trono blanco en el cual el Eterno tenga a toda la humanidad delante de él y lo juzgue, en ese día será inobjetable que todo el mundo podrá reconocer que el Eterno es un Elohim justo. Por ello es que en la palabra nos encontramos que para legislar a su pueblo y concretamente para llevar a juicio a un individuo, se necesitaba de usar a personas cuyo apelativo en la Escritura le denomina testigos. En el hebreo la palabra et. Repitan conmigo: et. Ajin y dalet. Et. ¿Quién es un et? Un testigo. Es una persona que ha presenciado un acto o una situación y que tiene la capacidad de transmitir el hecho. O bien es una persona que escuchó de la boca del acusado la situación y que al requerirlo una autoridad, la autoridad le pide que transmita ese hecho. En derecho se le llamaría a uno testigo presencial, es decir, alet, que está presente en el momento, o bien se le denominaría testigo no presencial, aquel que solamente a través del testimonio audible de las personas puede prestarse para servir como testigo et. El deber que tiene el et o testigo en la Torá, que incorrectamente la conocen como ley y que correctamente su traducción sería instrucción, solo lo relaciona al et, al testigo, en materias que él haya visto. Ojo, que a diferencia del derecho mexicano, el et solamente puede inmiscuirse en materias que él haya visto, o bien que el mismo hombre acusado se las haya testificado a él de manera oral. Esto es, no puede existir un testigo no presencial que solamente evidencie el hecho a través de oídas, de testimonios de otras personas que no son los directamente involucrados. ¿Para qué se necesita testigos de acuerdo a la palabra del Eterno? Sería un tanto obvia esta pregunta, ya que la base la establece la porción de Devarim que hemos leído, en donde existe una falta o un pecado de una persona hacia el prójimo, y que el afectado, acudiendo a la autoridad para que resarza el daño,
el Ed, el testigo, va a dar su testimonio de lo acontecido y, no obstante de que esa va a ser su principal actividad, veamos lo que dice la Sagrada Escritura al respecto de lo que vendrían a ser los básicos, los elementos fundamentales para la legislación en cuanto a los testigos. Inciso A. Los testigos son usados para señalar al homicida. Bamidbar 35:29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas sus habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Entonces, primer uso del ed es para señalar al homicida. Inciso B, el testigo igualmente señalará la falta del hombre o la mujer que haya cometido ese hombre o esa mujer en contra del Eterno. Devarim 17:2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Hashem tu Elohim te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Hashem tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, el cual yo he prohibido, y te hubiere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Verso 6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿para qué se necesitaban los testigos? En primer lugar, inciso A, para señalar al homicida. Inciso B, cuando encontraba una falta de parte de su ajotí, de su hermano o de su hermana, entonces serviría de testigo. Inciso C, para igualmente transmitir las razones que había oído al respecto de una disputa con el objetivo de acabar con ella. Matitiahu capítulo 18 verso 15. Vayamos al Brit Hadashah, al incorrectamente conocido como Nuevo Testamento, y cuya traducción correcta sería Pacto Renovado. Matitiahu capítulo 18 verso 15. Por tanto, si tu hermano, dice nuestro rabino Yeshua, peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyeres ganado un hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, desde luego testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la Keilah, y si no lo oyere la Keilah, tenlo por gentil o pública. Tercer uso del ed es para atestiguar que una persona, teniendo una disputa en contra de su prójimo, al querer ponerse a cuentas, llama a un ed con el objetivo de que él testimonie que efectivamente la buena voluntad de la persona ha sido puesta. Inciso D. Igualmente, el ed va a servir para acabar con los señalamientos. Los testigos van a servir para acabar con los señalamientos. Segunda de Corintios 13:1, dice Rab Shaul, conocido como Pablo incorrectamente, esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si yo otra vez voy a ustedes, no seré indulgente, pues buscan una prueba de que habla el Mesías en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. En esta ocasión, Rab Shaul está argumentando justamente que hay señalamientos en su contra y por lo tanto va a servirse de testigos para que no sea un solo individuo el cual lo juzgue, sino sean al menos 2. Inciso E. Los testigos también se usarán para corroborar una conducta intachable. Primera de Tesalonicenses 2:10. Ustedes son testigos y Elohim también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Nuevamente Rab Shaul está argumentando que va a llamar testigos y esos testigos van a corroborar que su conducta es intachable. Inciso F, testigos para señalar faltas a un líder. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los tzenequim, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Verso 19, contra el anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces ya hemos visto que el Brit Hadashah, lo que expone Rabbi Shaul, desde luego siendo un hombre conocedor de la Torá, de la instrucción del Eterno, argumenta una y otra vez que en caso de litigio, en caso de problemáticas, se tienen que llamar a 2 o a 3 testigos al menos.
Inciso G, los testigos igualmente corroborarán la redención de bienes o de personas. Ruth capítulo 9, versículo 4, verso 9. Ruth capítulo 4, versículo 9. Dice así la escritura. Vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y de todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. Amados, me restaría tiempo esperarme para tratar de explicar cada uno de esos pasajes. Ruego al Eterno y al Ruach HaKodesh que les traiga a memoria esos pasajes para que les sean ilustrados y que desde luego puedan ustedes considerar el contexto del cual yo les estoy hablando. Inciso H. Testigos para la realización de transacciones comerciales. Yirmiyahu, capítulo 32, verso 44, Jeremías, heredades comprarán por dinero y harán escrituras y las sellarán y pondrán testigos. Esto es, en tiempos escriturales, cuando había una transacción comercial, ya bien sea de un bien, de un terreno, había un papel de por medio y el cual los testigos, precisamente, avalaban con sus firmas esa transacción comercial. Inciso I, otro uso de los testigos, igualmente servirían para corroborar la transmisión de alguna enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, los que han oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es, Rabí Shaul está escribiendo a su talmid, llamado Timoteo, y le dice, lo que tú escuchaste de mí, ¿verdad? Ha oído de muchos testigos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me pongo hoy delante de ustedes, durante la semana estaba escuchando yo algunas conferencias de un rabino, y escuchaba una, y hablaba de un testimonio de un individuo, y en otra conferencia el testimonio ya era completamente, o no completamente, sino ya era tergiversado, ya era diferente. Y yo decía, nuestros dichos, en el momento en el cual se graban, vienen a ser necesariamente un dedo señalador sobre cada uno de nosotros, de los que estamos compartiendo. Y no me cabe la menor duda, después de más de 250 conferencias ahí grabadas, muchas de ellas pudieran servir para usarlas en nuestra contra. Ruego al Eterno que no. Sin embargo, somos reos de nuestras mismas palabras. Estos ejemplos que les he puesto son solamente algunos de los que nos narran las Sagradas Escrituras. Y si ustedes notaron, nunca utilicé la palabra testigos, sino solamente testigos, en plural. La razón es porque uno de los comentaristas más famosos de la Escritura, conocido como Rashi, él corrobora lo que está escrito en el Talmud, el libro de la tradición oral de nuestro pueblo, en el sentido en el cual, todas las veces en los cuales, en todos los pasukim del Tanaj, aparezca la palabra et, y como ya les había dicho, Ayin y Dalet, siempre la Escritura lo iba a usar en un sentido plural, no obstante que la palabra es singular. La palabra en plural para et son edim. Repitan conmigo, edim. Pero el comentarista de la Torá dice que siempre cuando se refiere la palabra et, a menos que establezca la Escritura que se refiere a un solo individuo, siempre se deberá de considerar que se habla al menos de dos testigos. Vayamos ahora a la instrucción. Ya hemos visto cuál es el uso del et. Ahora vayamos a darle un vistazo rápido a todas las Sagradas Escrituras para ver ejemplos de cómo se llevaba a cabo el uso del et, la instrucción básica. En primer lugar, inciso 1, es una mitzvah para el et. Esto es, ya me voy a referir solamente al trabajo del et, del testigo. Es una mitzvah no hablar falso testimonio. Shemot, capítulo 20, verso 16. Para todos nosotros, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás para tu prójimo falso testimonio. Shemot 23:1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Así que, amados, consideremos que si cualquiera de nosotros, Hasbe Shalom, lo aleinu, no a nosotros, pudiéramos prestarnos como falsos testigos, recordemos que es una mitzvah nunca prestarnos para tal cosa. Y, amados, la legislación mexicana muchas veces se presta para que te diga, oye, primita, ven por favor, porque necesito que vengas y seas testigo en este pleito que yo tengo contra mi marido. Y las mujeres o los familiares ahí van y se prestan como falsos testigos. Amados, esto no lo debemos de hacer porque es una mitzvah no prestarnos como falsos testigos. Inciso 2,
se necesita para la resolución de algún asunto al menos 2 testigos, ¿verdad? Como ya lo hemos leído, Devarim 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3. Bamidbar 35:30, Devarim 17:6, Números 35:30 y Deuteronomio 17:6. 3. Es una obligación de ley testificar. Escuchen bien esto. Es una obligación de ley testificar. Levítico, Vaikra 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, su pecado llevará. ¿Qué quiere decir? Que si una autoridad te llama a ti para que testifiques y tú, habiendo sido testigo ocular de los hechos y no acudes, estás cometiendo un agravio delante del Eterno. 4. En algunos casos, el testigo, será el primero en realizar el veredicto de la justicia. Lo leímos hace un momento, se los voy a volver a leer. Devarim 17:7, Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Nuevamente, Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Así que si una persona era convocada como testigo para una pena capital, lo más probable es que el testigo iba a ser el primero que iba a lanzar la primera piedra. 5. El Ed estaba a expensas de ser descubierto como falso. Devarim 19:18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como pensó hacer a su hermano, y quitarán el mal de en medio de ti. Entonces, una persona que se prestaba como testigo estaba sujeto a que, a medida que le fueran preguntando, lo descubrieran como un testigo falso. Por ello, amados, la legislación del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, al igual que el Código de Hammurabi, que es el código de leyes más antiguo conocido, legislado por el rey Hammurabi de Babilonia, por ahí del año 1790 al 1750 antes de la era común, ellos, curiosamente, tanto el Tanaj como el Código de Hammurabi le daban la misma sentencia. ¿Cuál? Cuando una persona era encontrado como un falso testigo, ¿saben cuál era su culpa o su paga? Que lo mismo que él quería hacerle a la persona que estaba acusando como testigo, eso se le iba a hacer a él. Por ello es que dice el libro de Proverbios, Mishlech 12:17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engañó. Mishlech 14:5, Proverbios, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Inciso 6, el testigo falso no quedará sin castigo. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Verso 9 de Proverbios 19. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. En la tradición de nuestro pueblo se enseña muy bien que aquella persona que servía como falso testigo, además de que se le imputaba la pena a la cual él estaba testimoniando, igualmente se sabía muy bien que el Eterno le iba a dar su pago. Inciso 7 y último, el único pueblo, amados, el único pueblo que es testigo de los hechos de Elohim, que Él es el Redentor y que Él es el Creador de todo, el único pueblo es Israel. Isaías 43:10. Nuestro pueblo es el único de todas las naciones que es testigo del Eterno. Isaías 43:10, ustedes son mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Hashem, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Hashem, que yo soy Elohim. Así es que si hay algún pueblo que debía de proclamar las grandezas del Eterno, es nuestro pueblo, somos nosotros, no hay otro, no es el pueblo mexicano ni el pueblo chileno, es nuestro pueblo Israel.
Simple y sencillamente para aclarar, quisiera comentarles, y no lo voy a dar a detalle, les voy a pedir que consulten el portal en la Perashá del año 5766, que estamos leyendo Shoftim, que hay otros posibles testigos, como por ejemplo un cántico podía ser usado como testigo. La misma Torá es usado como testigo. Un montón de piedras podría ser usado como testigo, un altar como testigo, la luna como testigo, y por causa de tiempo no les doy los capítulos y los versículos, porque quiero entrar a lo verdaderamente importante. Los testigos en el Talmud. Esta semana me he pasado leyendo el Talmud como nunca antes en mi vida. Me ha costado mucho trabajo el tratar de discernir cuál es la voluntad del Eterno con este estudio, para poder estructurarlo. Y por ello quiero compartirles los testigos en el Talmud. Basándose en la porción bíblica de Devarim 13:14, que dice: tú investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia. En el Talmud se interpreta que este pasaje, cuando dice tú investigarás, se refiere justamente a que el juez va a llamar al testigo y le va a hacer 3 diferentes exámenes. Esto es, cuando dice el libro de Deuteronomio 13:14, tú investigarás, en el Talmud se refiere a que le van a hacer preguntas, akirá. Cuando dice buscarás, van, de acuerdo al Talmud, a investigar, derishá. Y cuando dice preguntarás con diligencia, es la interrogación, conocida en el hebreo como bediká. Y esta regla se debe de usar en todo juicio civil cuando se involucren a testigos. ¿Qué quiere decir akirá? Preguntar. Es el examen que relaciona el tiempo y el lugar con el evento que ha ocurrido. Sanedrín 40b. De ahí que todo examen que tiene que hacer el juez al respecto de los testigos debe de comenzar con preguntas relacionadas con el tiempo y con el lugar en el cual se llevó a cabo el evento. Sanedrín 42a. Derishá, que viene a ser la pregunta, pero buscarás, lo traducen al español, derishá. Es el examen que relaciona la esencia de los hechos o del problema y sus características, con preguntas como ¿quién lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Le advirtió usted? Sanedrín 40b. Y en casos civiles, preguntas como ¿cómo sabe usted que el demandado es responsable al demandante? Tercer examen, bediká. Son preguntas cruzadas relacionadas con el hecho o las circunstancias, pero que no tocan directamente el problema. ¿Qué quiere decir este tipo de examen, la bediká? Justamente en la medida que el juez, estando versado en preguntar, va a realizar preguntas cruzadas relacionadas con la problemática, pero no directamente con el hecho, le va a ayudar a establecer justamente si el testigo es verdadero o si es falso. Sanedrín 41a. Los cuestionamientos para el juez son indispensables. La conducta y la cantidad de preguntas serían a discreción del juez. Ellos debían de insistir hasta que detectaran la menor sospecha de engañar a la corte. Sanedrín 24:3. Si a pesar de todas las preguntas el testimonio era inconsistente con la evidencia y el juez no estaba satisfecho, se declaraba al juez incompetente y llamaba a otro juez, con el objetivo de que volvieran a analizar todas las evidencias. Sanedrín 32b. Pero, amados, escuchen bien esto, si se hallaba que los testigos eran falsos, se desestimaba el caso y por lo tanto el juicio se concluía y al acusado se le dejaba libre, sin culpa. Maimónides, que vivió en el año 1135 al año 1204 de esta era, uno de los sabios más reconocidos en el judaísmo, listó 10 clases de personas que no eran competentes para testificar y ser nombrados como testigos. Primero, las mujeres. A pesar de que las mujeres no servían como testigos, sí había excepciones las cuales se usaban solamente para cuestiones particulares, como por ejemplo en eventos en el cual solamente eran frecuentados por mujeres, o en materias de pureza la cual solamente la mujer podría intervenir. En tiempos postalmúdicos, la mujer era aceptada cuando no había ningún varón disponible. Segundo testigo no competente. Segundo testigo no competente, los esclavos.
fueran gentiles o fueran judíos, los esclavos no eran permitidos. Menores, es decir, menores de 12 años, no eran aceptados, y entre 13 y 20 años solamente eran aceptados para algunos casos particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que eran mayores a 20 años los que eran sujetos como testigos en sus plenas facultades. Otro caso, los enfermos mentales, huelga decir por qué, los sordos, y desde luego en este testigo incompetente también se incluye al mudo, los ciegos, otro, los malos. ¿Qué quiere decir una persona que es mala? Aquella persona que es de probada maldad, y se le dividía a estos malos en 5 grupos: los delincuentes, los estafadores, los pérjuros, los analfabetos y los informantes. Esto es, los que servían de informantes. Ninguna de esta clase de personas era usada. Otro, los desdeñadores. ¿Quiénes son los desdeñadores? Las personas que no se conforman con los convencionalismos de la sociedad. Llámese una persona que le gustaba andar desnuda en la calle, ¿verdad? Esa que no se sujeta a los convencionalismos sociales, son los desdeñadores y no eran usados como testigos. También los parientes. La Mishnah en el Talmud lista a los parientes inhabilitados como padre, hermano, tío, cuñado, padrastro, suegro, sus hijos, yernos, y la regla se extendió a sobrinos y primos en primer grado, y desde luego al esposo y a la esposa. Y por último, las personas con intereses en el asunto. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona iba a obtener un beneficio en el litigio, tampoco era susceptible de ser llamada como testigo. Ningún testigo, óiganlo bien, ningún testigo se puede nombrar a sí mismo como malo. Imagínense que de repente alguien era llamado y le decían: ven, da testimonio, y esa persona decía: no, es que yo no puedo porque soy malo. Nadie se podría desestimar a sí mismo como malo, descalificarse y no aplicar como testigo. Sanedrín 9b. Si hubo pago de por medio para el testigo, para el ed, se inhabilitaba igualmente como testigo. Sí, sin embargo, la excepción era que si devolvía la remuneración antes de testificar, entonces sí se consideraba como un testigo válido. Igualmente, los reyes, amados, estaban exentos de servir como testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta reglamentación en México fungiera, a ningún presidente de la República, desde luego, tendrían que llamar como testigo, al igual que lo hace justamente las reglamentaciones en el Talmud. Y al Cohen Agadol, y esto me llama muchísimo la atención, porque a final de cuentas las personas, cuando acudían a pedir consejo, ¿quién era la persona seguramente a la cual más acudían? Iban con los Levín, iban con los Kohanim, pero seguramente con el Cohen Agadol. Cohen Agadol era su principal ¿qué? Confidente, para cuestionarle, para que los aconsejara. Y el Cohen Agadol tampoco iba a servir como ed, solamente en casos excepcionales, cuando era el mismo rey que lo llamaba para testificar. Según el historiador Flavio Josefo, la calificación de un testigo estaba basada en el testimonio de su vida pasada. Además, había asuntos excepcionales que no requerían 2 testigos, como cuáles, como en el caso de que una mujer se quería volver a casar, habiendo quedado viuda, y bastaba con que una persona se presentara para decir si efectivamente murió. Solamente en casos excepcionales no se requerían a 2. De ahí que con esto que les he platicado, amados, las referencias de los edim, de los testigos en el Talmud, son vastas. Y lo único que yo les he dado han sido algunas pocas referencias para que se den cuenta de un aspecto fundamental. Cuando hablamos de tratar de aplicar la pena de muerte en México, uno de los principales argumentos que yo he escuchado de las personas es este: no es bueno que en México se aplique la pena de muerte por una razón, porque nuestro sistema legal no tiene la suficiente robustez, no tiene los elementos como para poder coartar a la corrupción, de tal manera que si se implantara en México la pena de muerte,
muy probablemente comprarían a los jueces o comprarían a los testigos, y el sistema judicial o el sistema legal mexicano no tendría los elementos suficientes como para poder librar a los inocentes cuando hubiera cohecho de por medio. Con esto quisiera yo transmitirles un elemento fundamental en la legislación de nuestro pueblo. Para que el Eterno designara que en nuestro pueblo existiera la pena de muerte, la Torá debió de servir como base, y lo hemos visto en otras perashot, en donde a un hijo desobediente, rebelde, lo llevaban a una pena capital, o donde a un hombre idólatra lo llevaban a una pena capital, y eventos semejantes. Pero la legislación de nuestro pueblo debía absolutamente de cubrir todos los huecos legales con el único objetivo de que no se llevara a inocentes a la muerte. De ahí que si hubo una legislación lo suficientemente robusta, lo suficientemente completa, fue la de nuestro pueblo. Y por ello, el Eterno permitió que existiera la pena capital. Con esto en mente, vayamos a la manipulación del juicio del Mesías. Hasta aquí, amados, hemos conocido que para decidir algún litigio o asunto de carácter legal, los edim o testigos eran importantes. Y recordemos que en el sistema de Israel, la legislación israelí era lo suficientemente completa como para evitar que inocentes fueran llevados a muerte. Ustedes saben que las faltas que llevaban a un individuo en Israel a la muerte estaban tipificadas en la Torá. Lo hemos leído en otras ocasiones. Por ello es que cuando yo estaba estudiando lo que habla el Talmud, lo que habla la Torá al respecto de los edim, yo seguía estudiando y le venía yo preguntando: Eterno, ¿qué es lo que me quieres decir? Continuaba estudiando y yo decía, tal vez va a ser de su interés que sepan que deben de ser 2 testigos, tal vez va a ser del interés de la Keilah, que Maimónides legisla que un sordo no debe de servir como testigo, va a ser tal vez interesante. Pero ¿cuál es el meollo detrás de entender que de todo lo que enseña el Talmud y la Torá respecto de los testigos? Invariablemente tuve que traer a memoria el caso de nuestro amado rabino Yeshua HaMashiach. Y recordé lo que dice el libro de Marcos capítulo 14, verso 55. Marcos capítulo 14, verso 55, en donde dice: y los principales sacerdotes, Coanim, y todo el Sanedrín, el concilio, buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Verso 56 de Marcos. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Noten bien esta parte que dice y que registra el Brit Hadashah. Sus testimonios no concordaban. Yo me maravillaba y decía: Abba, verdaderamente el Brit Hadashah fue inspirado por ti. Y no obstante las problemáticas que tenemos de traducción, hay elementos fundamentales como sus testimonios no concordaban. ¿Por qué? Sigue diciendo el verso 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Verso 59, noten bien. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Bastaría leer el libro del historiador Flavio Josefo, Guerra de los Judíos, en donde registra la corrupción prevaleciente en el tiempo del Mesías, al respecto del Sanedrín, al respecto de los políticos contemporáneos a Yeshua HaMashiach. De ahí que cuando uno lee la historia de un historiador como Flavio Josefo y lee el Brit Hadashah, no queda duda que el Brit Hadashah lo que registra es efectivamente lo que pasó. Los líderes religiosos en el tiempo de Mashiach estaban sujetos a la corrupción. Y no nada más eso, amados. Presentaron testigo tras testigo, todos ellos falsos en contra del Mesías, y fue tal la desesperación del Cohen Agadol, del sumo sacerdote,
que registra el libro de Matitiahu 26:65. Entonces el Cohen Agadol rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. Ya había llegado a tal desesperación que de juez se había bajado de su silla y se había puesto en el banco del acusador. ¿Se dieron cuenta? Voy a puntualizar, en base a lo que les he compartido, 12 puntos hablando de la manipulación en el juicio del Mesías. Punto número 1. El juicio comenzó manipulado. ¿Por qué? Porque solamente había una sola persona de testigo. ¿Quién? Yehudá. ¿Se dan cuenta? Una sola persona era el testigo. Y conforme a la Torá y conforme al Talmud debían de ser 2. Yehudá era el testigo y sin embargo violaron todos los principios básicos de la legislación de la Torá y del Talmud. Punto número 2. Yehudá como testigo nunca aparece en el juicio. Segunda violación. Tercer violación. Aparecen testigos falsos por doquier. Cuarto punto. Según han leído ustedes o les he compartido, el Talmud registra que si los testigos se desestiman por considerarlos falsos, el juicio debe de quedar anulado. Quinto punto, como hemos leído también y como les he compartido, a todos esos testigos falsos, amados, quiero decirles que los debieron de haber llevado a la muerte, igual que a nuestro rabino Yeshua. ¿Por qué? Porque al ser descubiertos como falsos, la misma pena que ellos esperaban que se le imputara al acusado, ellos la debieron de haber vivido. Sexto punto, el juez, en este caso el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, se convierte de juez a acusador, ya que increpa al acusado para sacarle las palabras de las cuales nunca fue acusado por testigo alguno. ¿Qué quiere decir? Que si leemos con detenimiento el juicio, las palabras que dice el Cohen Agadol, Matitiahu 26:62, Mateo 26:62, y levantándose el sumo sacerdote les dijo: no respondes nada que testifican estos contra ti, mas Yeshua callaba. Entonces el Cohen Agadol le dijo: te conjuro, te obligo, o te hago que jures por el Elohim viviente, que nos digas si eres tú el Mesías, el hijo de Elohim. Y la pregunta es, ¿qué testigo dijo que él se hacía pasar por Mesías? Ninguno. Séptimo punto, el castigo según la Torá para el blasfemo debió de haber sido la lapidación, de acuerdo a Baikra, Levítico 24:10 capítulo 24, versículo 10. ¿Verdad? ¿Cuál hubiera sido el veredicto para Yeshua? La lapidación. Punto número 8. Después de que lo enjuician, acuden con la autoridad romana, con Pilato, en vez de acudir con la autoridad judía. En este caso, Herodes, o conocido también como Herodes. Y cuando acuden con la autoridad romana, Pilato, noten bien esto, les autoriza para que apliquen su Torah, sus reglamentaciones. Juan 18:29, Yohanan 18:29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Verso 30, respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. O sea, no quisieron decir la falta. Verso 31, entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júzguenle según su Torá. Se los regresó. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo la anuencia de la autoridad romana Pilato, ellos podían ver aplicado la Torá, y no nada más eso. El Cohen Agadol debió de haber sido el primero que agarrara la piedra y lo lapidara. Punto número 9. ¿Es verdad que no les era permitido a los judíos dar la pena capital? Yo no sé si ustedes hayan considerado, algunos comentaristas, algunos llamados teólogos, escriben que en el tiempo de Yeshua no les era permitido a nuestro pueblo llevarlos a la pena capital. Y les pregunto yo, ¿es acaso esto verdad? ¿Es sustentable desde el punto de vista histórico y escritural? Bastaría considerar el caso de Esteban. Hechos, Geburot, capítulo 6, verso 12. Dice así, Hechos 6, 12. Instigaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le arrebataron. Están hablando de Esteban, que lo están tomando preso. Y lo trajeron al Sanedrín.
Geburot 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Shaul. Pero noten bien, y los testigos pusieron sus ropas. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron preso a Esteban, le pusieron testigos, fueron con el Sanedrín enjuició, determinó que merecía la lapidación, amados, y no es verdad lo que los comentaristas tratan de establecer, que los judíos no les era permitido ejecutar la pena capital, porque si bien es cierto, estaban bajo la hegemonía romana, su propia forma de gobierno les era permitido por el mismo gobierno romano. Así que, amados, debieron de haber lapidado a nuestro amado Yeshua. Desde luego, ¿cuál es la razón que hay detrás de ello? Punto número 10. Entendiendo el punto 8 y 9, esto es los dos anteriores, debemos concluir que el Cohen Agadol debió haber decretado la lapidación para él, para Yeshua y para los testigos falsos, y por cuanto él incluso se convirtió en Ed, el Cohen Agadol debió de haber sido el primero que lanzara la piedra. Punto número 11. El solo hecho de que son mandados por Pilato a Herodes, que era la autoridad judía, no obstante del dominio romano, demuestra la validez del punto 10. Punto número 12. Violando todas las formas legales, Herodes regresa al rabino Yeshua con Pilato, el cual lo entrega a una muerte romana a este Mesías. ¿Por qué no a una muerte judía? Desde luego por cuanto era la voluntad del Eterno. Sin embargo, el solo hecho denota que se estaba violando las reglamentaciones elementales de la Torá y del Talmud. Amados, yo les invito a que lean con detenimiento Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 7, en donde podrán corroborar lo que yo les he dicho y podrán verdaderamente establecer que el juicio de nuestro rabino Yeshua fue completamente manipulado. Y no nada más eso, arteramente violaron lo escrito en el Talmud y lo escrito en la Torá. He compartido, amados, solo algunos detalles que el Talmud nos da al respecto de los testigos. Pero no nos debe quedar la duda que el sistema legal de nuestro pueblo tenía un gran sustento basado en los métodos que tenían para inquirir al testigo, así como para aprobarlo o para desaprobarlo de dicha función. Y tal como quedó demostrado en el juicio de Yeshua, no obstante, ellos se vieron envueltos en corrupción o en intereses, y estos fueron suficientes como para llevar a la muerte a nuestro rabino Yeshua, Melech HaMashiach. Restaría, amados, seguir profundizando en este tema que nos abre la puerta para conocer la justicia que se empleará cuando Mashiach vuelva a reinar. Esto que les he compartido, amados, es importantísimo, porque esto que legisla el Talmud, esto que leemos en la Torá, se volverá a implantar. Y cuando nuestro Melech HaMashiach vuelva a reinar en medio de nosotros, todo lo que el día de hoy han aprendido, lo podremos emplear en aquellos días. Proverbios capítulo 6, verso 16, Mislech 6:16. 6 cosas aborrece a Hashem, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el sentirse mejores que su prójimo. 2, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa aborrece y abomina el Eterno. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos malos, inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. 7, el que siembra discordia entre sus hermanos. Nunca, amados, nunca pensemos que las advertencias que nos da la Torá no son escritas para nosotros, sino al contrario, amados, las advertencias que en la Torá están escritas las dejó el Eterno para nosotros, para que no cayéramos como algunos cayeron,
para que no pecáremos como algunos pecaron. Y ruego al Eterno que siempre nos dé la congruencia, la integridad, para que nadie de nosotros caiga en semejante mal. Desde la sinagoga Veda Derech en Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila y la congregación. Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bedaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bedaderech.com. Shalom Alejem.